Estamos ya de regreso en la mesa de Interlínea semanal, en la recta final del programa, ahora sí, con Fernando Velázquez y con Javier Bravo. No podíamos obviar los temas que esta semana estuvieron en la agenda de Guanajuato, y el tema de Carla Silva, sus consecuencias jurídicas, el tema penal, el tema del antecedente que se está presentando de llevar a juicio a agresores de una periodista, de dos periodistas en este caso, que en este país es realmente raro que ocurra, y también ya las consecuencias políticas. El caso escala políticamente. Bueno, escala políticamente en los hechos, pero desgraciadamente vemos que de pronto se vuelve ya toma un cariz, pues ya incluso electorero, ¿no? El tono en el que lo pone, tiempos. El tono en el que lo pone Santiago García, pues ya es preocupante porque combina las cosas, y me parece que de una manera muy inadecuada, porque se tardó muchísimo primero en dar una postura firme, ¿no? Al igual que lo hizo el PAN. El PRI nunca salió a condenar la agresión durante 7 días. No tuvo ninguna sola expresión. Total, si tenía ellos alguna suspicacia acerca del asunto, pues no, eso es, me parece algo secundario, ¿no? Si ellos tienen una suspicacia política al respecto. El hecho es un hecho finalmente confirmado. Pero hay una cultura política en este país que pone en duda a las víctimas. Es lo mismo que ocurrió en el caso de Lucero. En muchos casos, los políticos, los funcionarios públicos tienden a poner en duda a las víctimas. Las procuradurías de justicia, sí, como le ocurrió a Carla Silva cuando llega a denunciar ensangrentada y la gente del Ministerio Público no le quería tomar la denuncia hasta que supo que era periodista. Bueno, es que aquí finalmente el asunto es que hay una persona que está golpeada, que es agredida, ¿no? Independientemente de todo lo que se le pudiera combinar, todo lo que pudiera sospecharse del asunto, una persona salió agredida. Y no hubo nadie dentro del PRI ni del PAN, por ahí el PRD y muy tardíamente el gobierno estatal, y lo comentamos hace una semana, salieron a dar una declaración, una postura oficial. El PRI no lo hizo en su momento, lo hace una semana después y la combina con un asunto político electoral y con un asunto de cuando salen los hechos de imputar a un funcionario público y poner en duda a una administración política. Entonces ahí es donde ya creo que se combinan las cosas. Efectivamente hay una circunstancia política, pero de función, y en este caso es la licencia o no de Enrique Benjamín Solís Arzola. Derivada de saber o de dudar de su involucramiento, ¿no? De dudar de los políticos priistas en general le conceden el beneficio de la duda, los ciudadanos casi no, los periodistas absolutamente no. Bueno, Francisco Arroyo prácticamente mete las manos al fuego por él, afirman, y junto con él pues también Luis Gutiérrez, según escuchamos hace un poco en el reporte de Carmen Pizano, apuestan finalmente a una honorabilidad. Decía Francisco Arroyo que él cautivó a los siloenses para ganar esa elección. Pero más allá de todo eso, creo que hay una investigación que está en curso, y finalmente lo que esperamos es sensatez de parte de esta clase política, ¿no? Te diría que sí, pero... pareciera que una de las desgracias entre todas que ha sufrido Carla Silva es la fecha o los tiempos en los que sufrió la agresión, ¿no? Se presta a que el PRI de manera inoportuna y una declaración que creo deja muy mal parado al partido, achacando intereses políticos en la resolución que da la Procuraduría, que por cierto hay que celebrar que el viernes pasado estábamos reprochando la agresión que hubo a Carla Silva, y ahora el día de ayer ya se presentaron al menos 2 de los agresores de la reportera. Todavía falta detener a quien acusan de ser el cerebro de la operación, pero creo que es una reacción rápida que no puede ser tachada como política por parte del PRI, algo más bien derivada de la presión ejercida por las publicaciones en los medios, la actitud de los periodistas de Guanajuato que se movilizaron y el crecimiento del caso en escenarios que yo creo que nadie esperaba, ¿no? Nadie se esperaba, pero además una bola de nieve que el propio alcalde dejó crecer con su actitud tibia, que el día de la agresión simplemente no reaccionó, se escondió en una comunidad de 15 personas, trató de apartarse como si no fuera algo grave, no dimensionó. Y luego el PRI tampoco, incluso la propia delegación de la Secretaría de Gobernación igual tardó 4 o 5 días en emitir su postura igual tibia respecto al acontecimiento. No dimensionaron bien el asunto, ¿no? Y el gobernador le entró al tema pues porque afectaba a un partido de enfrente. Quién sabe cómo le hubiera entrado si hubiera sido su propio partido. Pero en general vemos a los políticos muy poco preocupados por lo que le pasa a la sociedad.
y excesivamente preocupados por lo que les pasa a ellos. Las ¿no? repercusiones que tienen. En general estamos viendo a políticos que se están viendo el ombligo, que están viendo sus carreras políticas, que están viendo su propio ego y su vanidad y que no les importa la sociedad. Han sido elegidos para gobernar los asuntos de todos. Su interés deberían ser los ciudadanos. Y lo único que están es preocupados por cómo se ven ellos, por cómo cuidar su imagen. Las repercusiones en las elecciones que puedan Eso los tener. hace cometer muchos errores. Pero, o sea, la falta de visión, de estar al servicio de... ¿no? Creen que todos estamos a su servicio, a grado tal de llegar a pensar que una víctima se dejó atacar para ponerlos mal, ¿no? Para afectarlos, para afectar sus carreras políticas, ¿no? Bueno, es una grave crisis de la clase política. Ni siquiera eso. Igual que Villarreal cuando baila y él no se culpa a sí mismo de decir, bueno, pues, hijo hermano, Y Gerardo Trujillo baila de fiesta. me grabaron porque hice algo mal, sino que él piensa, esto es una conspiración, alguien me quiere perjudicar. Entonces, esta clase política está en una serie debacle, no diría yo ética, es ética, pero también política, porque simple y sencillamente están solamente actuando para permanecer en el poder, no para servir a la ciudadanía que los eligió. Pero ni siquiera lo hacen bien. Vamos a analizar el caso, por ejemplo, de Santiago García. Lo que está mostrando es una gran inexperiencia, una falta incluso de tacto, de procedimientos. Su equipo no fue capaz de elaborar finalmente una línea crítica para ese control de daños, si es que así fuera la lectura que le dieron ellos a esta revelación, o al mismo hecho sucedido el jueves pasado. Porque no fueron capaces de emitir una postura inmediata. Y en todo este tiempo, si tenían ellos alguna sospecha, y si tenían ellos alguna postura que hacer y alguna revelación que dar a los medios de comunicación, pues entonces trabájala bien. Y entonces en ese momento la emites. Pero no fueron capaces ni siquiera de elaborar ese proceso. Vamos, su reacción al final de cuentas fue tardía, fue torpe, fue de pasmo, un pasmo institucional incluso diría yo. Y esto al final de cuentas se lee de esa manera. Lo hacen bajo presión. Santiago García ha estado ausente de todos los debates públicos que se han dado en Guanajuato en las últimas semanas. Los horgueros, la toma de carreteras. Digo, mencióname un problema y dime cuál es la postura del PRI al respecto. No la hay. Entonces, formaban parte de lo mismo. Aquí ya se vieron obligados porque los periodistas estaban sobre de ellos diciendo, a ver, es una administración del PRI, ¿qué vas a decir? ¿No? Bueno, quisiera llamar la atención sobre un asunto que a mí me hace hacerme muchas preguntas. Los malandrines que golpearon a Carla Silva y que irrumpieron en la oficina del Heraldo son delincuentes. Digo, tienen antecedentes penales de venta de drogas y de robo, ¿no? Son las gentes a las que usa el jefe de policía para pedirles, pues háganme un paro y vayan y hagan esto. Quiere decir que tiene trato consuetudinario con ellos, que sabe con ellos, que les encarga cosas. Y en Guanajuato tenemos muchos ciudadanos una seria sospecha de que la ola delictiva, sobre todo la que está afectando robos domiciliarios, ese tipo de cosas, está vinculada a las policías de los diferentes municipios. Y aquí tenemos una prueba palpable. 3 rateros y vendedores de drogas son enviados por el jefe de la policía a cometer un acto que les iba a reportar muy pocos beneficios y los iba a poner en un alto riesgo, ¿no? Pero él los manda. Entonces quiere decir que hay un trato cotidiano entre jefes policíacos y delincuentes, que es el tema que debería estarle preocupando a las autoridades del Estado, a las autoridades federales también y por supuesto a las municipales. Son policías que pasaron los exámenes de control de confianza y que de todas maneras están metidos en este tipo de enjuagues facilísimamente, porque yo no creo que este cuate se le haya quebrado mucho la cabeza para hacer lo que hizo, ¿no? Y digo, no hace falta ser un especialista para saber que lo que pasó en Silao con la policía sucede en los demás 45 municipios y en el resto de los municipios del país. Queda al descubierto que estas pruebas de control de confianza no garantizan absolutamente nada. Así puede haber el más honesto policía que la repruebe como un malandro, como ya hemos notado en varias ocasiones, que pueda seguir perteneciendo a la corporación. Lo que preocupa es esa relación que ya parece que toma tintes comunes, casi como tradicionales entre policías y delincuentes, que son ladrones de baterías, que son los que roban espejos, carteristas y demás, como si fuera algo común, y los usan para realizar luego este tipo de actos sin que la autoridad tenga capacidad de maniobra, porque simplemente no ven ese problema, no quieren verlo. Entonces, en estos 2 años de Miguel Márquez, de estos alcaldes, no hemos avanzado nada, no obstante que se haya corrido
a decenas y centenares de policías de los cuerpos de seguridad pública de la entidad, ¿no? Hay una tarea que lleva el Estado, porque no es el único caso en el que un mando policíaco, digamos secretario de seguridad, no los permiten porque finalmente es el Subsemun el que los tienen que hacer con esos exámenes de control, con la misma coordinación con el Estado. Pero no es el único caso en el que agentes policíacos que pasaron los exámenes de control de confianza están en activo, ¿no? Han sido tomados, infraganti. Aquí en León se desmanteló una banda de policías en las que al menos la mitad de ellos habían pasado los exámenes de control, otros eran ex policías, pero bueno, están dentro de las corporaciones. Entonces la labor del Estado es, vamos a revisar los exámenes de control. Algo está pasando que los exámenes prácticamente se vuelven ya un trámite burocrático. Una estructura cara, una dependencia estatal ahí que se formó en Guanajuato con una serie de gentes que no está funcionando, pero con otra. En la manifestación varios reporteros le preguntaron a Solís Arzola por qué la policía tardó tanto en responder. Ahora ya lo sabemos, la policía ordenó el ataque, por eso tardó tanto en responder, ¿no? Y le preguntaban, ¿y por qué usted no pidió el parte? O sea, Solís Arzola nunca le dijo al jefe de la policía, oye, ¿qué pasó en la oficina del Heraldo? Infórmame, estoy preocupado, pues es un medio de comunicación. Nunca tuvo esa precaución, lo cual a mí me hace pensar que sí está involucrado. Porque o no le preguntó porque ya sabía, o no le preguntó porque no quería saber. O ¿no? ya sabía de qué se trataba y no necesitaba ibas saber. a hacer algo con la periodista para calmarla y a mí no me digas nada, es tu bronca, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que no se están revisando ni analizando que sí ameritan urgentemente que ese alcalde pida licencia. Hay una preocupación adicional. Dentro de hoy precisamente en la audiencia se puso sobre la mesa un elemento que me parece muy preocupante, porque eso tiraría por tierra todo lo que se pudiera estar avanzando y estaría incrementando esa palabra que ya estamos, prácticamente ya es parte de la cotidianidad, la impunidad. Hay un elemento principal, la detención de ellos, según la defensa. La detención de estos dos agresores se realizó el día 9, un día antes de que se emitiera la orden de aprehensión. El día de la manifestación. Esa irregularidad sumada a un mal encarpetamiento de la investigación. Puede dar al traste. Y pudiera dar al traste con algo. Impunidad. Una cosa que me preocupa, tú dijiste un poco que habría que reconocer la rápida labor de la Procuraduría, ¿no? Sin embargo, yo tengo mis dudas, porque la Procuraduría de Justicia de Guanajuato se le han caído muchos casos Precisamente. en el aspecto jurídico. Y la labor completa de una Procuraduría es la labor policial, la investigación y la detención de los responsables y la labor jurídica, la sustentación de esas situaciones y la presentación ante el juez, ¿no? Aquí no podemos echar las campanas a vuelo hasta que no veamos la conclusión del proceso, la detención de los dos prófugos, que hable el jefe de la policía y diga también lo que sabe. Primero, ¿no? que lo atrapen. Que lo atrapen y que sean sentenciados. Ese día diremos qué buena labor de Carlos Amarripa y del Poder Judicial de Guanajuato. Ahorita no, porque ahorita nada más es el primer paso dado. Digo, no se trata de agarrar a los responsables de nada. ¿Cuántas veces no hemos sabido que hay detenciones de criminales y luego los sueltan? No es una de las quejas de los empresarios en este momento, y no se defiende el Poder Judicial diciendo, bueno, los soltamos porque no nos aportaron las pruebas suficientes, ¿no? Sí, volvió a pasar en el caso del asalto al banco, aquí de Bansefi. Lo que menciona Javier, el día de hoy a los que arrestan, acusan que fueron arrestados de manera ilícita o que no tenían las facultades. No, el procedimiento no fue el adecuado. Como tú ya lo mencionas, Arnoldo, hemos visto infinidad de casos que se puede demostrar la culpabilidad, pero por la forma en que se llevó a cabo el proceso simplemente terminan libres. No sé, Carla, qué va a tener en la cabeza el saber que los está viendo a los agresores y que por el mal procedimiento que pudieron haber llevado a cabo en la Procuraduría puedan quedar libres. No sé qué puedes hacer como lo que hoy vemos, nomás digo rápidamente, lo que hoy vemos con un aparente triunfo de la Procuraduría de Miguel Márquez y una aparente afectación del priismo en Guanajuato puede cambiar drásticamente en cuestión hasta de horas. Algo penoso sería. Y hay un antecedente directo, ¿no? Ni siquiera tenemos que hacer historia. En el caso de Tonatiu Hernández, en ese proceso, en Zona Franca lo llevamos, pues prácticamente la documental que presentó la Procuraduría, toda fue desechada prácticamente. Un 80% de las pruebas que presentó la Procuraduría, la Fiscalía en ese caso, del asesinato de Tonatiu, se cayeron en un 80%. En uno de los acusados, el otro todavía está sin explicación. Y del acusado, sigue en cárcel, sigue en este momento detenido por un garbanzo de libras. ¿Uno ya está libre? No, siguen ahí. Lo que me refiero es, uno de ellos,
que es el principal indiciado, que es finalmente el que tiene todas las pruebas en su contra, tuvieron un garbanzo de libra porque conservó las tarjetas que tenía Tonatiuh. Sin esa prueba, libres. Estarían libres los dos. Y uno de ellos todavía está pendiente su liberación porque todavía no hay ninguna prueba documental que lo implique en el delito. Y tenemos el antecedente del caso Lucero. Y por actuar rápido. Donde hubo que ir al amparo para reclasificar los delitos porque la Procuraduría se fue muy débil. Y yo ahorita veo, se está acusando a los dos detenidos en el caso Carla Silva por lesiones que ponen en peligro la vida y por robo calificado. ¿Dónde están los delitos de la nueva ley para defender, no recuerdo el nombre de la ley, contra periodistas, ¿no? Contra el ejercicio del periodismo? Es una ley federal, o sea, si la Procuraduría detiene infraganti a producto de una investigación a un delincuente que cometió un delito federal, también debe consignarlo el Ministerio Público Federal, ¿no? Eso hasta ahorita no ha ocurrido. Parece ser que se ve endeble lo que conocemos, esperemos que estemos equivocados y que realmente la Procuraduría haya actuado bien, porque de cierto modo incluso eso ayudaría un poco a lavar su imagen, que en casos como Lucero, Tonatiuh y otros más, simplemente ha demostrado que hay desde la cabeza hasta los pies una estructura muy endeble. Yo digo que no nos vayamos con la finta de la presentación de una rueda de prensa rutilante donde se presentan los culpables, sino que esperemos a que concluya todo el proceso, y si la Procuraduría merece un gran aplauso, se lo daremos sin regateo en este caso, ¿no? Pero esto apenas va empezando, el partido va en el minuto 10, ¿no? El autor intelectual es el más importante, está prófugo, y una vez que se le capture, habrá que saber por qué ordenó el ataque, ¿no? ¿Bajo las órdenes de quién? ¿Y por qué? ¿En qué lo estaba afectando Carla Silva él? O si estaba afectando a toda la administración, porque eso va a empezar a dar otras vinculaciones, ¿no? La duda debe persistir porque al final de cuentas los antecedentes nos han mostrado una Procuraduría que en el afán mediático, en el afán de dar resultados rápidos, ha mostrado un entorpecimiento de sus mismos procesos. Entonces, eso habrá que tomarlo en cuenta y no se podría, precisamente en eso podemos basar nuestra duda a que esto ya esté completamente solventado. Finalmente, la conferencia de prensa del PAN de hace unos momentos que nos reseñó Denise Hernández, donde los regidores panistas piden la licencia del alcalde de Silao, también me parece una actitud que fue tardía. Muy tardía. Nunca aparecieron en la semana a hablar del tema, no. Y un poco oportunista. Casi creo que es una respuesta a la actitud de Santiago García en la mañana. Creo que el PAN tampoco tenía una postura frente a esto, no salió tajantemente a decir. Yo solamente vi un tuit de Gerardo Trujillo, no vi ninguna declaración formal y seria al respecto, ningún boletín de prensa. Ayer nos costó trabajo obtener la declaración de un representante del PAN para saber qué estaba pensando la clase política. Alfonso Ruiz Chico ahí tardíamente nos mandó una declaración. Siento que en general aquí quedó en evidencia que si los periodistas no se han movilizado, que si los medios de comunicación nacionales e internacionales no han retomado esta nota, la clase política de Guanajuato hubiera pasado por alto este ataque como si no le importara. O sea, no hay una defensa a los periodistas de Guanajuato por parte de su clase política. Creo que les somos muy incómodos, creo que no valoran la importancia del manejo de la prensa, de la libertad de expresión, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Creo que les resulta incómodo. Lo pusieron en evidencia ampliamente con su tardanza. Solamente me queda claro que el PRD fue el primero que sacó un boletín de prensa condenando los hechos. El Observatorio Ciudadano de León lo hizo sin ser partido político, ni mucho menos, pero ni el PAN, ni el PRI, ni Morena, que anda en el Ministerio Público todos los días, etcétera. Incluso la reacción de los regidores del PAN también se podría leer. Su compañera del ayuntamiento, Claudia Vélez, del Partido Verde, ahí estuvo en la manifestación de manera discreta, cuestionando un poco también al alcalde, y se llevó planas de 8 al día siguiente con sus declaraciones. Oportunista o no, ella estuvo ahí, ella dio a conocer más temas, entonces pues el Verde Ecologista salió ganando en ese sentido. Bueno, vamos a continuar. Estamos viendo algunas de las notas publicadas en los medios de comunicación internacionales, el Washington Post, que publicó ya 2 notas. Esta es la primera nota ayer y hoy ya publica el seguimiento de que se busca el jefe de la policía. El País también tuvo publicaciones. Y algunos medios locales que tenían la fuente de primera mano. Se tardaron mucho en atender el tema como noticia, ¿no? Bueno, este tipo de cosas es lo que también hizo
que la clase política en Guanajuato se viera presionada a reaccionar, que también motivó la celeridad de Carlos Samarripa. No veo que de otra manera lo hubieran hecho, ¿no? Es Como otra en el vez caso de Lucero, ¿no? También. O sea, con CNN, Carlos Samarripa ahí tratando de defenderse y demás. Es hasta que la prensa nacional e internacional, y también en este sí hay que destacar... Y se moviliza la sociedad civil. Exactamente, bajo presión, reacción. Por ejemplo, me llama la atención, lo voy a decir con todas sus letras, que el Heraldo de León no esté contratando un abogado para que respalde a Carla Silva, coadyuve con el Ministerio Público y sobre todo lo supervise. En el caso de Lucero, haberse quedado en manos del Ministerio Público, por poco deja libre a su agresor. Y fue hasta que llegó la asesoría del CIDE que las cosas se reencauzaron. Incluso el Heraldo podría recurrir, si no quieren gastar dinero, que luego es un problema, a organizaciones de derechos humanos y defensa de periodistas para apoyar a Carla Silva, no solamente en declaraciones ni en notas publicadas, sino con una correcta asesoría legal. Bueno, ahí está el papel de la Procuraduría y creo que ahí la duda también cabe, ¿no? También no es una excelente agente fiscalía del Ministerio Público que trae 10 casos, además de uno, nunca va a... Los industrializa a todos, ¿no? Y bueno, esto sobre las notas internacionales, es una pena que la presión venga de afuera hacia adentro, de afuera hacia el interior de Guanajuato y no de los medios de Guanajuato hacia afuera. Eso es una pena porque ve comentarios precisamente en las notas periodísticas, por ahí algunos siloenses, que se les hace una pena cómo es que ellos recibieran las noticias de los medios nacionales y es como visualizaron el caso. Yo soy de aquí, ni siquiera me enteré por los medios locales. Qué pena. Y eso agregado a la promoción fatídica que está recibiendo Silao a nivel internacional como municipio. Es una pena. Bueno, vamos a continuar hablando de esto. El juicio va a seguir, Sí, va a ser muy interesante estar atentos y mantener la atención puesta en ese proceso legal. Continuamos después de la pausa porque ayer se conoció una encuesta también sobre la situación preelectoral y el balance de la administración priista en León. Creo que es interesante abundar en ello. Regresamos.